El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hermanos, se cuenta que recién llegado al solio pontificio, el santo Juan Pablo II, y asomándose en la ventana que da hacia la plaza de San Pedro, observó en esa columnata hermosísima de Bernini, lo primero ante todo, en ese frontispicio de la Basílica Petrina, la estatua maravillosa de Cristo, Señor y Rey del universo, rodeada de sus apóstoles e insignes santos. Pero el Papa notó que algo faltaba en ese abrazo de la columnata de Bernini, y llamando a uno de los sacerdotes de confianza, le pidió que mandara a hacer un mosaico en el que se debía colocar al inicio de una de esas columnatas, en la punta de una de ellas, y que ese mosaico tuviera la imagen de la bendita Madre de Dios, y se colocara el escrito siguiente: Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia. En las letanías lauretanas nosotros, después de reconocer la principal de sus maternidades, que es sobre Jesucristo, el Hijo de Dios bendito, nosotros le llamamos, enseñados por la Iglesia, Madre del Consuelo, Madre de la Esperanza, y le llamamos también, acuñado en este último momento de la historia por el Papa Francisco, Mater Misericordiae. ¿En qué consiste ese privilegio de la maternidad divina de María? Ante todo, si María es madre de la Iglesia, es la madre de esa cabeza que es Jesucristo,
del cual, en virtud del llamamiento que nos ha hecho ese Dios sin merecerlo, por el bautismo hemos sido incorporados a su cuerpo místico que es la Iglesia. Y tanto de la cabeza como de sus miembros, María es nuestra Madre. Ya desde el año 431, allá en Éfeso, un Cirilo de Alejandría se levanta valiente en aquel concilio para defender este principal dogma mariano, para enfrentarse contra enemigos como el heresiarca Nestorio, que empecinado no quería reconocer ese privilegio principal de María, que es Madre de Dios. Esta mujer, que es grande por su fe, cantada y ensalzada en el paso de los siglos, y que es, como lo he dicho ya, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, refugio de pecadores, tiene sobre todo la misión de ser madre. Y es precisamente esta misión, la maternidad, lo más sublime y lo más hermoso en una mujer. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se ensalzan mujeres maravillosas, extraordinarias, célebres. Entre ellas la primera, por supuesto, que arrastra a toda la humanidad potencial al pecado y a la desgracia, que es Eva. Se enfilan después de ella mujeres que han sido ensalzadas y cantadas en la historia de Israel: Sara, Abías, Abigail, Ana, Débora, Esther, Raquel, Judith, Ruth, Rahab, que siendo prostituta en ese misterio impensable e insondable de la misericordia de Dios, la enfila no solamente entre las mujeres valientes, sino también entre las mujeres que forman parte de la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Me llama la atención una mujer que es ensalzada por su valentía y su coraje en el Antiguo Testamento. Concretamente me refiero a Rispa, que en el segundo libro de Samuel se nos cuenta que, habiendo sido concubina de Saúl, el primer rey de Israel, le había dado 2 hijos. Es verdaderamente impresionante la historia, donde se le crucifican, se le matan a los hijos a esta mujer, y parte del castigo que merecían ellos solamente por haber sido hijos de aquel primer rey infiel de Israel, debían permanecer sus cuerpos insepultos y colgados en la cruz, insepultos por largo tiempo. Y se cuenta ahí impresionantemente que bajaban las aves de carroña para despedazar los cuerpos de los hijos de esta mujer. Y esta mujer intrépida, sin comer ni beber, día y noche, valientemente espantaba las aves de carroña para que no le destrozaran más los cuerpos muertos de sus hijos. Cada una de estas mujeres es valiente, admirable por algún don recibido de Dios. Pero así como dice San Bernardo, comparando el mar, que es el cúmulo de todas las aguas, y Dios le llamó precisamente mar, juntando todas ellas, así dice este santo doctor de la miel, enamorado de María Santísima Nuestra Señora:
ha juntado Dios todas las virtudes que puedan existir y le ha llamado a ese cúmulo de virtudes juntas en un solo corazón, María. Pues bien, María es la madre de esta iglesia, tan duramente probada en el paso de la historia. Iglesia que peregrinando en este mundo y poniendo sus ojos allá en lo que se llama iglesia triunfante, se debate entre sombras y luces en esta vida. Iglesia que tiene apóstoles que han sido puestos como vigías para guiar a este pueblo de donde ellos mismos provienen. Iglesia que cuenta así con una jerarquía, pero que no es principesca según este mundo, sino que es una jerarquía que naciendo del seno de este mismo pueblo, está llamada a darse por entero, incluso en su misma vida, por la salvación de las almas. Precisamente las crisis más duras que ha enfrentado esta iglesia en el paso de los siglos es la falta de verdaderos y auténticos pastores capaces de dar su vida por la salvación de las almas de las ovejas. Precisamente al mirar estas situaciones, que no es novedad en lo que se está viviendo en esta época posmoderna, porque tan antigua es la iglesia que más de 2000 años tiene, que puedo aplicar aquello ya que dice en el libro del Cogelet, que no hay nada nuevo en el sol que venga a descubrirse como gran novedad. Y justamente, viendo María como madre estas situaciones convulsas de duras pruebas en la historia, no se hace esperar y viene en el auxilio y el socorro de nosotros sus hijos para librarnos del morir eterno. María está siempre ahí presente, como esas mujeres valientes del Antiguo Testamento, como esta Judith que ensalzada por el sacerdote Osías cuando entra con la cabeza en sus manos del general enemigo que atentaba contra la vida de Israel, es alabada con esas palabras célebres que nosotros conocemos. Tú eres la gloria de Israel, tú la alegría de Jerusalén y tú el orgullo de nuestra raza. María Santísima se presenta también como esta mujer intrépida, Rispa, que espantando las aves de carroña sobre el cadáver de sus hijos, sigue defendiendo también la iglesia y espantando las negras sombras que se ciernen y que pretenden afincar errores terribles, prescindiendo de la sana doctrina de la iglesia. María Santísima, al ser constituida en madre de esta iglesia, cuerpo místico de Cristo, es simultáneamente, como dicen también de ella, terrible como un ejército ordenado en orden de batalla. Es la mujer que siente, podemos decir profundamente, las calamidades, las pruebas y los desaciertos que se van viviendo en estas épocas duras en que incluso estamos viviendo. María Santísima, Nuestra Señora, es esa madre que siempre presente y constante en nuestro caminar, vela por la sana doctrina de la Iglesia y para que el Espíritu Santo por sus ruegos suscite misteriosamente pastores nobles y valientes que enseñen la pura doctrina aún en contra de un navegar en una corriente impetuosa que parece que nos ha de hacer sucumbir. Se ha dicho siempre que todo lo que es propiedad de María es odiado por Satanás. Pues bien,
esos apóstoles de estos tiempos, esos sacerdotes contemporáneos que hacen levantar su voz para defender la doctrina sana de la Iglesia, son también duramente probados y asediados por Satanás. Hoy, que estamos recordando en este segundo día de la novena al apóstol San Andrés, roguémosle a la Virgen que muestre incesantemente esta maternidad sobre la Iglesia que peregrina y que aspira a la Iglesia triunfante. Que no desoiga las súplicas de nosotros sus hijos, que vamos en esta vida en combates incesantes contra enemigos que se han infiltrado en las filas de lo que es este cuerpo místico de la Iglesia. Porque los enemigos peores no son los que ya identificamos y los que conocemos. Aquellos que despampanante y abiertamente atacan a la Virgen y todo lo que es la doctrina de la Iglesia. Los peores y los más peligrosos son los que, disfrazados de ovejitas, son lobos rapaces que se han infiltrado en la Iglesia, incluso en la jerarquía, motivados no por una auténtica vocación, sino movidos únicamente por intereses terrenales. Dura y tremenda realidad. Pero ante esto que nos estremece, no hay nada que temer, porque está ahí la que es invocada siempre como el auxilio poderoso de los cristianos. Mujer que siendo madre no desatiende nuestros ruegos, sino que nos defiende. Y aunque muchas veces parezca que esto da largas y uno hasta la esperanza parece perder, no debe desesperarse jamás, porque este socorro y este auxilio de la Madre llegará seguro en el momento oportuno y menos pensado de nosotros. Sabe María que nuestra meta no está aquí, sino que está en la gloria celestial. Sabe María que el único camino para nosotros poder llegar a alcanzar ese gozo inefable y eterno en la gloria eterna es el camino de la cruz. Por eso precisamente en este segundo día de la novena aparece también en esa antigua canción octosílaba del novenario: Ester, que tocáis primero en el ara de la cruz. Ciertamente que Dios a esta madre, que la hizo santa en vistas a su maternidad divina desde su concepción inmaculada, no la libró de los sufrimientos, de los dolores, de los llantos y de las pruebas. Recordemos que desde que su hijo tenía 40 días y fue presentado por ella en el templo, aquellas palabras del anciano Simeón cayeron como un balde de agua fría ante los que le escuchaban. Y a ti, mujer, una espada te traspasará el alma. No hay otro camino para alcanzar la santidad y ser partícipe de esa iglesia triunfante, solamente a través de la cruz. Y si bien es cierto que a María Nuestra Señora Dios la redime de manera extraordinaria, que se conoce en la teología como redención preservativa, preservándola del pecado en vistas a los méritos de la pasión y muerte de su Hijo, se aplica para todos nosotros la liberación completa en esa redención. Batalla tremenda que tenemos que enfrentar día a día en estos días de la vida, y que la Iglesia, en cuya barca vamos montados todos, está duramente golpeada y probada, pero jamás desamparada o desatendida. Confiemos en la Virgen, que aunque los momentos son duros y terribles, y cuyos ataques más dolorosos vienen de dentro de lo que es la Iglesia, nosotros
estamos en la barca segura y en la barca certera. Esta Iglesia Santa, Católica y Apostólica, que es obra de Jesucristo, que es sostenida por el Espíritu Santo, defendida y amparada por María Santísima, la toda pura, la toda hermosa, la sin pecado. Ave María Purísima, sin pecado concebida.